Mi nombre es Marcela. Tengo 45 años y estoy casada con un empresario encantador, aunque a veces impredecible. Nuestra vida había caído en la rutina, con Alex siempre ocupado con su trabajo, mientras que yo pasaba mucho tiempo sola en casa. Nuestra relación se había convertido en algo más parecido a un acuerdo de negocios que a un romance auténtico. Un día, Alex me mencionó que su sobrino Hugo, un joven de 24 años, se quedaría con nosotros durante 4 meses mientras realizaba una pasantía en su empresa. Hugo llegó a nuestra casa lleno de energía y entusiasmo, lo que trajo una nueva dinámica al ambiente. Al principio, lo veía simplemente como el sobrino de Alex, un joven que necesitaba un lugar donde quedarse mientras aprendía sobre el trabajo. Pero con el tiempo, comencé a notar algo diferente en él. Hugo era educado, servicial y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Su cálida presencia hizo que me sintiera viva de nuevo. Te invito a que te suscribas al canal, le des like y nos comente qué videos son los que más te gustan. Esto nos ayuda a saber más sobre ti. Una mañana, durante el desayuno, Hugo me contó sobre sus experiencias en la universidad y sus sueños para el futuro. Escuché atentamente, cautivada por la pasión que reflejaban sus ojos, y recordé mis propios sueños cuando era más joven, antes de que mi vida se volviera monótona. Empecé a esperar con ansias los momentos en que podía hablar con él. Paseábamos por el jardín, conversábamos sobre libros y películas, y reíamos con sus historias divertidas. No recordaba la última vez que había reído tanto. Con el tiempo, me di cuenta de que era más feliz y enérgica cuando estaba cerca de Hugo. Él trajo una nueva luz a mi vida, algo que no sabía que me hacía falta. Aunque era consciente de que él era mucho más joven y el sobrino de mi esposo, no pude evitar sentirme atraída por él. Una nueva dinámica comenzó a formarse en nuestra casa. Mientras Alex seguía inmerso en su trabajo, Hugo y yo nos acercábamos cada vez más, creando un vínculo especial que cambiaría nuestras vidas para siempre. La llegada de Hugo fue como una bocanada de aire fresco. Nunca imaginé que un joven de 24 años pudiera traer tanta vitalidad a mi vida diaria. Las conversaciones con él, las risas y los momentos que compartíamos me hacían sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Por otro lado, mi matrimonio con Alex parecía cada vez más distante. A pesar de ser encantador y carismático, Alex era impredecible y a menudo ausente, siempre envuelto en su trabajo y viajando para reuniones de negocios, dejándome sola durante largos periodos. Cuando estábamos juntos, nuestras conversaciones eran superficiales, sin la profundidad y conexión que tanto anhelaba. Recuerdo cómo era al principio de nuestro matrimonio, cuando Alex me hacía reír y sentía que éramos verdaderos compañeros. Pero con el tiempo, nuestra relación se transformó en algo más parecido a una convivencia práctica, sin la preocupación por lo que el otro hacía. La indiferencia y la falta de interés se convirtieron en parte de nuestra rutina diaria. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente hace que una mujer se enamore? Quiero que sepas que nosotros, las mujeres, también nos lo preguntamos. Y también soñamos e imaginamos lo mismo que ustedes. Pero es importante el saber cómo hacerlo, para que caigamos rendida y queramos estar siempre con esa pasión. En ese contexto, la llegada de Hugo trajo consigo una renovada esperanza en mi vida. Él era todo lo que Alex no era: presente,
atento y lleno de vida. Me sentí revitalizada por el romance que comenzaba a florecer entre nosotros, contrastando fuertemente con la estancación de mi matrimonio. Con Hugo, redescubrí deseos y sentimientos que creía olvidados hace mucho tiempo. Él era atractivo y carismático, el opuesto completo de mi esposo distante. Así, un nuevo capítulo comenzó en mi vida, lleno de emociones y desafíos que estaba dispuesta a enfrentar. Me di cuenta de que mi interés por Hugo iba más allá de la simple atracción. Me encontraba pensando en él constantemente, esperando con ansias los momentos en que podríamos estar juntos. Empecé a hacer pequeños gestos para captar su atención, dejando sutiles señales de mis sentimientos. A medida que el romance entre Hugo y yo se intensificaba, nuestra relación se volvía más envolvente y significativa. Le enseñaba sobre los placeres y secretos de la intimidad, y él, un alumno entusiasta, se convertía rápidamente en un amante confiado, lo que solo hacía crecer la pasión entre nosotros. Cada encuentro que teníamos era una oportunidad para explorar aún más nuestros sentimientos y deseos. Aprovechábamos cualquier momento en que Alex estaba fuera, ya fuera por viajes de negocios o reuniones. Sabía exactamente cómo crear oportunidades para estar con Hugo. Planeaba paseos discretos, utilizaba la rutina de la casa como excusa para estar a solas y encontraba pequeños secretos para compartir. Recuerdo un día en particular cuando Alex estaba fuera en una reunión importante. Sabía que Hugo estaría disponible, así que planeé un almuerzo especial en el jardín, lejos de las miradas curiosas. Durante la comida, nuestras miradas se cruzaron con una intensidad casi palpable. La conversación era ligera, llena de dobles sentidos, y me aseguré de que estuviéramos fuera del alcance de las cámaras de seguridad y de los ojos vigilantes. «Tus ojos son muy lindos», me dijo con cara pícara mientras estábamos acabando la cena. Con una sonrisa, le respondí diciéndole que los suyos también, mientras intentaba dar suavemente por su rodilla. El corazón latía con fuerza y me convertía en un río literalmente. Seguíamos conversando y cuando recogíamos los platos, tuve un tropiezo con la alfombra que había en el salón. Las cosas que llevaba en las manos salieron disparadas mientras yo caía en el sofá. «¿Qué te ha pasado?», dijo él acercándose para recogerme. Entre risas y empujones empezamos a jugar, y ahí pasó todo. Con el tiempo, nuestro romance secreto se profundizó. Encontrábamos nuevos lugares para encontrarnos, cada uno más escondido e íntimo que el anterior. Hugo y yo vivíamos una pasión intensa, una llama que iluminaba mi vida de una manera que nunca había experimentado antes. Sin embargo, sabía que estaba viviendo un romance prohibido y arriesgado, pero la emoción y la sensación de estar verdaderamente viva me mantenían decidida a seguir lo que mi corazón me dictaba. El dilema entre la estabilidad de mi matrimonio con Alex y la pasión que sentía por Hugo se hacía cada vez más grande. Alex estaba más ausente y distante, inmerso en sus negocios, mientras que yo me sentía cada vez más dividida. Hugo ofrecía un tipo de conexión y energía que ya no encontraba en mi matrimonio. Con el tiempo, me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión. Mi corazón estaba dividido entre la seguridad del matrimonio y la pasión arrolladora con Hugo. Sabía que el camino que estaba tomando estaba lleno de riesgos e incertidumbres, pero la pasión que vivía con Hugo era irresistible. El romance creció en secreto, y cada encuentro con Hugo se convertía en una oportunidad para explorar aún más lo que sentíamos.
A pesar de conocer las posibles consecuencias, estaba decidida a seguir lo que mi corazón decía, enfrentando un futuro incierto con valentía y pasión. La llama entre nosotros estaba encendida, y aunque era consciente de los riesgos, no podía alejarme de esta pasión que me hacía sentir verdaderamente viva. Lo que comenzó como una atracción sutil y creciente, pronto se transformó en algo mucho más profundo y apasionado. Descubrí un lado de mí misma que había estado dormido durante años. Hugo, por su parte, estaba completamente deslumbrado con la intensidad y profundidad de lo que compartíamos. La química entre nosotros era tan fuerte que cada encuentro parecía una mezcla perfecta de ternura y deseo. A pesar de todo el éxtasis que vivía con Hugo, sabía que estaba navegando en aguas peligrosas. El romance secreto tenía un precio, y cada día las dudas y el conflicto interno aumentaban. Me preguntaba constantemente si estaba haciendo lo correcto y si mis elecciones podrían traer consecuencias devastadoras para todos a mi alrededor. Intentaba justificar mis acciones con el hecho de que mi matrimonio con Alex parecía más una convivencia de conveniencia que una verdadera relación romántica. Con Hugo encontraba algo que había faltado en mi vida durante años, una conexión genuina y una alegría que parecía haber desaparecido. Pero aún así, la culpa y la preocupación no disminuían. Sabía que estaba engañándome a mí misma, tratando de darle sentido a lo que estaba haciendo mientras me entregaba a la nueva pasión. Mi relación con Alex seguía deteriorándose. Alex estaba cada vez más absorto en su trabajo, aparentemente ajeno a los cambios que estaban ocurriendo en nuestra casa. Su indiferencia solo aumentaba la sensación de aislamiento que sentía, haciendo más fácil justificar mis sentimientos por Hugo. A medida que mi relación con Hugo se profundizaba, me sentía cada vez más dividida. Estaba en un estado constante de conflicto interno, luchando por equilibrar la emoción y la satisfacción que encontraba con él, con la dura realidad de mi matrimonio infeliz. La pasión que sentía con Hugo me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo, pero el peso de las consecuencias y la complejidad de la situación se volvían cada vez más evidentes. Intentaba encontrar justificaciones para mi relación con Hugo, enfocándome en las fallas de mi matrimonio con Alex y en la realización que sentía con el joven. El romance con Hugo llenaba un vacío en mi vida, un vacío que se había profundizado debido a la indiferencia y la falta de conexión con Alex. Nuestro matrimonio, que había comenzado con tanta promesa, ahora se reducía a una convivencia práctica y fría. La falta de intimidad y la falta de comunicación me habían llevado a un punto en el que sentía que ya no podía soportarlo más. A medida que me adentraba más en el romance con Hugo, me daba cuenta de que estaba jugando con fuego, pero la pasión y la intensidad de lo que compartíamos eran demasiado fuertes como para resistirlas. Mi vida se había convertido en una lucha constante entre lo que sabía que era moralmente correcto y lo que mi corazón me dictaba. Estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias, incluso si eso significaba sacrificar la estabilidad de mi matrimonio. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad y tomar una decisión difícil. El romance con Hugo era agridulce. Sabía que no podía durar para siempre, y el peso de esa realidad empezaba a caer sobre mí. Cada momento juntos se volvía más preciado, pero también estaba cargado de una melancolía que crecía día a día. Con el tiempo, supe que tenía que decidir entre seguir persiguiendo la pasión o intentar salvar lo que quedaba de mi matrimonio con Alex. La elección no sería fácil,
pero sabía que no podía seguir viviendo en esta dualidad indefinidamente. El tiempo se agotaba y pronto tendría que enfrentar la realidad y aceptar las consecuencias de mis acciones. Te invito a que veas las otras historias y que así nos comentes cuáles son las que más te gustan. Dale like y suscríbete para no perderte nada. ¿Qué hubieras hecho tú en este caso? Un abrazo de tu amiga. Nos vemos en el siguiente video.